Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de Razonamiento Verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Muy buenos días, esperando pues que el divino creador los esté protegiendo, los esté cubriendo con su manto protector y esperando pues que usted sea perseverante, que usted sea disciplinado, porque es la manera de conseguir los propósitos de vida. Muy buenas tardes con todos. Muy buenos días con todos ustedes. Bien, vamos a responder al chat un ratito porque están respondiendo. Y ahora sí, comenzamos. A ver, Erika García ha programado una reunión. Jonathan Reader Casiano, buenos días. José Antonio Ceballos, buenos días. Buenos días, Margot Rojas Bellido. Brigitte Naomi Oria, buenos días. Brenda Xiomara Arteaga, buenos días. Xiomara Colquehuanca, buenos días. Buenos días, Xiomara Alexandra Izquierdo, buenos días. Alexandra Jocelyn Benítez, buenos días. Asmir Suyay Sánchez, muy buenos días. Camila Hilary Salcedo, buenos días. Buenos días, Stephanie Nicole Ramírez. ¿Cómo estás, Fabiana? Micaela Alba, muy buenos días. Sí, ¿cómo estás? Alexander Luis, ¿cómo estás? Alexander Luis Verde Espinosa. Araceli Mireya Carpio, buenos días. Martín Gonzalo Rodríguez. Mari Cielo Rivera, muy buenos días. Ángela Melisa Chávez, buenos días. Raiza Génesis Rosales, buenos días. Ceci Grisel, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos Tania Beatriz Paucas. Buenos días, Tania Belén Leiva. Buenos días, Brigitte Silena. Estamos Lino, muy buenos días a todos los presentes. Jordan, Frei Ramos, ¿cómo estás? Reiner, Arturo, ¿cómo estás? Casey, Estefanía, Silvia Lisset Quispe, ¿cómo estás? Margarita Milagros Isidro, Odette, Dayana Cayagua, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y Jordan, Ronaldo Soda, buenos días. Y a todos los presentes de acá, ¿sí? He respondido al chat. Muy buenos días a todos los presentes, esperando pues que Diosito los esté cuidando. Vamos a comenzar la clase, estamos aquí como mi chillito porque hace frío. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Vamos a comenzar la clase y para ello les pido por favor mucha atención. Voy a dejar de poner la cámara para inmediatamente subir la diapositiva correspondiente. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Hoy estamos en el avance 13 del intermedio. ¿Mm? Vamos a ver. Hago una pregunta de rigor que tiene que ver con la conexión de internet, chicos. Quisiera preguntarles si es que se ve la diapositiva y cómo está el audio. ¿Se escucha bien? Sí, profesor, se ve la diapositiva y se la escucha normal. Excelente. Chévere. Ah, sí, vamos a comenzar. Bien, listo. Todo bien, me dicen por acá. Todo bien, Tania, Asmir, Mari, correcto. Excelente. También Alexander, ¿sí? Estamos, todo bien, chévere. Ahora sí. Vamos a presentar el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a trabajar lo que se llama los textos continuos, los textos discontinuos y los textos mixtos. Eh, Textos continuos, discontinuos y mixtos. A ver, vamos a ver. Eh, Cuando nosotros hablamos de un elemento llamado formato, a partir del formato va a haber esta clasificación, continuos, discontinuos y mixtos. Y vamos a analizar uno por uno. Un texto continuo es el texto normal, el que usted lee, el que está compuesto por oraciones, que forma párrafos. El texto continuo son textos que te van a ofrecer las ideas, pero te van a transmitir esas ideas a través de oraciones, ¿sí? De frases que van a ir formando párrafos, que van a formar párrafos. Ahora, la forma de leer, escúcheme por favor, supongamos que este es el esquema en la parte superior, esta es la hoja del papel. La forma de leer es de izquierda a derecha, hasta que si lleguemos al margen. Después pasamos nuevamente de izquierda a derecha, de manera ininterrumpida. Por ejemplo,
estamos, este fragmento de una novela llamada Cien años de soledad, del gran literato Gabriel García Márquez. Dice, cuando yo comienzo a leer, digo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Este es un ejemplo de lo que se puede denominar un texto continuo. Hay oraciones, hay frases que forman un párrafo y se debe leer de izquierda a derecha de manera horizontal y de manera ininterrumpida. En cambio, un texto discontinuo son textos donde el contenido, digamos, no sigue una secuencia lineal horizontal. Si por ahí yo veo pegado de repente una infografía, de repente me voy al Seguro Social y hay una infografía, de repente estamos a un círculo militar y veo un mapa, ¿sí? De repente voy a una oficina y veo diagramas, tablas, formularios, las facturas incluso van a ser textos discontinuos porque va a leer, estamos de una forma no necesariamente lineal horizontal. Lineal horizontal. Por ejemplo, esto sería un texto discontinuo. En este caso, esta es una infografía. Esta es una infografía. Ahora, ¿cómo se clasifican los textos discontinuos? Por ejemplo, tenemos un tipo de textos discontinuos que se van a llamar gráfica. Las gráficas van a representar icónicamente datos y números, pero de manera icónica. Entonces, tú al ver el icono, vas a poder entender esos datos, esas estadísticas. Por ejemplo, esta es una gráfica. Es una gráfica. Ganador del segundo debate presidencial, elección 2012 México. Hay un audio, por favor. Tenemos que tener mucho cuidado con los audios. Gracias. Ya no está. Vamos a buscarlo de todas maneras. Entonces, estimados alumnos, por ejemplo, ganador del segundo debate presidencial, elección 2012 México. Entonces, tú visualmente tienes que ver, qué fracción es mayor. Y obviamente tenemos el de 40%. Visualmente, el perdedor de ese debate, visualmente, aunque también está el dato estadístico, entonces, esta es una gráfica. ¿Se está representando datos icónicamente? Sí. ¿Se está graficando esos números gráficamente? Sí.
Y visualmente podemos entender esa estadística, sí. Entonces, esto es una gráfica. Diferente es, por ejemplo, un diagrama. En un diagrama también hay un diseño geométrico, es decir, se van a utilizar pues cuadros, círculos, rectángulos, rombos, pero lo que se va a representar principalmente son procedimientos, procesos. Ejemplo de un diagrama. Ejemplo de un diagrama. Empresa, restaurante, el punto azul. Diagrama de flujo de un arroz con salchichas. Entonces, es un proceso hacer arroz con salchichas. Inicio. ¿Cómo se inicia todo? Primero se obtiene el arroz. ¿Cómo vas a hacer arroz sin salchichas si no tienes el arroz? En el supermercado. Entonces, vamos a hacer el arroz. Entra el agua y sale agua sucia. A ese proceso se le va a llamar, pues, lavado. Después del lavado, tengo que escurrir el arroz. Voy a utilizar el colador y ya el arroz sale sin agua. Después de escurrir, se va a hacer una inspección de la limpieza y se va a responder a la pregunta, ¿se cumplen los estándares de limpieza? Hay dos posibles respuestas, sí y no. Si la respuesta es no, regresa al lavado. Pues si la respuesta es sí, pues viene la preparación. Y así el proceso continúa. Entonces, no confunda usted un diagrama con una gráfica. El diagrama se utiliza principalmente, primordialmente para procesos. Existe también lo que se llaman las tablas. En el caso de tablas, mis estimados alumnos, la información se organiza en filas y columnas. Por ejemplo, una tabla es tu horario de estudio. Es un horario de estudio. Esa es una tabla. La información está puesta en filas y columnas. Recuerde que filas, o sea, si pongamos que esto esté acá, a ver, vamos a dibujar acá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hora, día. Horas de 8 estamos a 9:30. De 9:45 a 11:15. De 11:30 estamos de 11:30 a 1 de la tarde. Cursos, aquí por ejemplo supongo que ya RM, álgebra, geometría, y así todos los cursos. Entonces se organiza así, es columna, y así, perdón, es fila. Así es fila. Se organiza ¿no? La información en columnas y fila. A ver, un ejemplo sería, por ejemplo, ranking de universidades. Hay columnas y hay filas. Sí, sí, son los mixtos. Correcto, Jonathan. ¿Existe un texto que tenga características continuas y continuas? Sí, son los textos mixtos que lo vamos a ver también. No te preocupes, Jonathan. También tenemos los mapas. Son imágenes que muestran relaciones geográficas de lugares. Hay diversos tipos de mapas, de países, ciudades, de carreteras, ¿no? Hay diversos tipos de mapas. Por ejemplo, un mapa. Los 10 distritos con más robos en Lima. Este es un mapa. Existen también los ejes cronológicos o líneas del tiempo.
Son textos discontinuos referidos al paso del tiempo en cualquier tema o personaje histórico, por ejemplo. Un eje cronológico, ahí está. 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón, y ahí están las fechas, ¿no? Y ahí se va organizando la información en el eje cronológico. Chévere, Smir, chévere, chévere. Las infografías es mucho más complicado que todo lo anterior, porque en la infografía se mezclan, ¿sí? Se combinan. Estamos una tabla con una gráfica, con una imagen, con un mapa, y es mucho más completo. Por ejemplo, esta es una infografía. Y finalmente tenemos los anuncios, ¿no? Un anuncio publicitario es aquella pieza de comunicación que se crea con el objeto claro de promocionar un producto, un servicio, un evento. Por ejemplo, por ejemplo. Ahora, el texto mixto, que es justamente lo que me estaba preguntando. A ver. No, 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 no. El afiche, estamos, o sea, quiere que te saque, por ejemplo, hay que no confundir. Quiere que saque tu infografía en un volante, en un afiche, en un cartel. Depende del tamaño. Cuando tú hablas de afiches, hablas de afiches, hablamos del tamaño. La infografía, se utilizan imágenes, se utilizan tablas. En la infografía se utiliza imágenes, se puede utilizar tablas, se pueden combinar, se combinan dos, tres, cuatro tipos, estamos en uno solo. En cambio, el texto mixto es aquel texto que tiene una parte continua, es un texto continuo como este, mire, y el texto continúa. El Instituto Geofísico de Perú, IGP, ya instaló y el texto continúa. Y sigue el texto. Y en la parte final venía esta infografía. Entonces, vamos a trabajar directamente, ¿ya? Vamos a trabajar directamente. Vamos a trabajar un texto discontinuo. Esto de acá es una infografía. Por ejemplo, hay un mapa. Aquí hay un mapa internamente. Hay una imagen y hay una tabla. Acá esto es una tabla. Se combina, esto es una infografía. En la infografía tienes que ver en dos cosas. La fuente, estamos, y quien publica. En este caso, la fuente es el Ministerio de Educación, Minedu, y quien publica es la República, el periódico. ¿Sí? Entonces, te pido, por favor, voy a borrar, que leas la información que está dándose en el texto. Léalo, por favor. Ahorita yo lo interpreto, no te preocupes. Pero lea usted todos los datos y me avisas, por favor. ¿Sí? Trabajamos, por favor. Trabajamos a leer, analizar este texto. Me avisas si ya terminaste de analizarlo.
Me avisas si terminas de analizarlo, por favor. Listo, dicen. Correcto. Ahora pasemos. Ahora pasemos. Ahí está la pregunta. Ahí te voy a proponer, pero te voy a poner el texto, pero más pequeñito. ¿Ya? Más pequeñito. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Pues mire, hay que elegir, hay que elegir, hay que elegir. Una sola clave nomás se marca. A ver, chévere, chévere, que vienen sus respuestas. A ver, el texto básicamente aborda. La pregunta, esta pregunta es por el tema central. El texto aborda básicamente, o sea, centralmente, ¿de qué trata el texto? El tema central. Ahora, este texto está dividido en dos partes, ¿sí? Esta es la línea que divide el texto en dos partes. Tiene dos partes. Le voy a poner parte uno y parte 2. Lo principal está en el parte uno. Uno por el tamaño, dos porque ahí está el título. ¿Sí? ¿De dónde se saca estos datos? Del Minedu.
Ministerio Nacional de Educación. Estamos, ¿quién es el autor o quien lo publica? La República. Este es el, ahora, toda infografía tiene un título. Y el título refleja, estamos en la idea principal, resultado de la evaluación de desempeño docente inicial. Resultado de la evaluación de desempeño docente inicial. Sabes que en la educación hay niveles, el nivel inicial, primaria, secundaria. Entonces, en el nivel inicial, los profesores fueron evaluados, evaluaron su desempeño. Y este es el resultado de esa evaluación. Y acá está también una parte importante, porque todo lo demás son datos. En el 2017 rindieron la prueba profesores del nivel inicial, ubicados entre las escalas 3, y 8 de la carrera pública. Estamos entonces muy... Y aquí me dan puros datos. Lo que está en negrito significa el número de evaluados, lo que está en azulito el número de aprobados y lo que estamos en rojito será el número de desaprobados. Evaluados, aprobados y desaprobados. Por ponerte un ejemplo, a ver, en la región San Martín, que está acá, ¿cuántos docentes de inicial en el 2017 dieron la prueba? 165. ¿Cuántos aprobaron? 162. ¿Cuántos desaprobaron? 1. Y así yo puedo seguir los datos. Sí, estamos región del Perú. ¿Cuándo fue el número total de evaluados? El número total de evaluados fueron 5.472. ¿Sí? Hay 31 pendientes, 38 desaprobados y 5 en proceso. Ahí está. Se dice, el texto infográfico básicamente aborda. A ver. El porcentaje de docentes peruanos que aspira a una mejora, pero aquí no hay docente inicial, entonces la A ya se descarta. Los resultados emitidos por el Minedu sobre la realidad educativa del nivel inicial en nuestro país, entre la A y la B está mucho mejor. Entre la A y la B nada más, ¿no? Los resultados, sí, emitidos por el Minedu, fuente Minedu. Ahora, emitido por el Minedu emitió esos resultados, no, la fuente es la Minedu. Pero por ahí, pues, ¿no? Sobre la realidad educativa del nivel inicial, sobre la realidad educativa. Estamos hablando de los aprobados, desaprobados en un examen de desempeño. Por la realidad educativa, no, muy genérico. Los detalles estadísticos, dice la C, obtenidos en la reciente prueba. Los detalles estadísticos, pero el principal... Las cifras de la evaluación del desempeño docente del nivel inicial en el Perú en el año 2017. Esta es la evaluación y todo lo demás. La respuesta correcta en este caso tendría que ser la alternativa D de dedo. La alternativa D de dedo. Ahí está fácil. ¿Qué estás viendo ahí? Cifras. ¿De qué? De la evaluación de desempeño. De la evaluación de desempeño de docente inicial del 2017. Los detalles estadísticos obtenidos en la reciente prueba. Del 2017, reciente prueba. No, la respuesta es la D, de todas maneras. Tius. Ahora, acá quiero que me pongas verdadero o falso. Por ejemplo, si para ti la 1, no digo que es la respuesta, la 1 es verdadera, la 2 es falsa, la tercera es falsa, la cuarta es verdadera, tú me tendrías que escribir así en el chat. Me tendrías que escribir, a ver, en la parte superior lo pongo, me pones así, 1, 2, 3 y 4, y me pondrías 1 verdadero, 2 falso, 3 falso y 4 verdadero. No digo que es la respuesta, sino que es un ejemplo para que tú me puedas escribir en el chat. A ver, chicos,
¿Cuál sería su respuesta? Corro porque esto es solamente un modelo, un ejemplo. A ver, esperando su respuesta. Sí, sí, estoy esperando su respuesta de cada uno. Yasmir. Sí, todavía están dando la respuesta, todavía están dando la respuesta. Pero vamos a ver cómo han puesto, déjenme revisarlo bien. Mm, Ya, desesperación. Buena, buena. A ver, vamos a ver, miren acá, hay paciencia, ¿sí? Vamos a ver. Dice, a ver, respecto de los resultados de la evaluación docente inicial, resultados, señale la secuencia correcta de verdad o falsedad. Vamos a ver la secuencia correcta, dice. El número de docentes evaluados en el ciclo 2 supera largamente a lo del ciclo 1. Entonces, esa información, ¿dónde me hablan de ciclos? Acá hay ciclo, ciclo 1 cuna, ciclo 2 jardín.
número de docentes evaluados en el ciclo 2. ¿Dónde está el número de docentes evaluados? Pendiente, el número de docentes evaluados hasta acá. Ciclo 1, 144. Ciclo 2, 5.326 evaluados. Entonces, el número de docentes evaluados en el ciclo 2, 5.232, supera claramente lo del ciclo 1, 144, verdadero. La primera es verdadera. Creo que es una información directa del texto. No hay dudas acá. 2. En Apurímac, la cantidad de docentes aprobados fue similar a la de Ayacucho. Esta lo voy a dejar un ratito porque va a haber un debate. Aquí lo voy a dejar, ¿ya? 3. En Pasco, todos los docentes evaluados superaron la prueba satisfactoriamente. Todos. Ubico Pasco. Tengo que saber ubicar rápidamente dónde está Pasco. Huánuco, Pasco. A ver. Acá está Pasco. En Pasco, todos los docentes evaluados, 68 evaluados, superaron la prueba satisfactoria, 68 aprobados. Verdadero. La 1 y la 3, verdaderas. Ahora, la 4. El mayor número de evaluados desaprobados se dio en Huancavelica e Ica. En Huancavelica, desaprobados 3. En Ica, desaprobados 4. El mayor número de evaluados desaprobados se dio en Huancavelica e Ica. No, en Cajamarca hubo 8. Por lo tanto, la última información es falsa. Ahora vamos a la número 2. Vamos a la número 2. En Apurímac. En Apurímac. La cantidad de docentes aprobados fue similar a la de Ayacucho. En Apurímac. ¿Dónde está Apurímac? Ubiquemos Apurímac. Acá está Apurímac. Aquí está Apurímac. En Apurímac, la cantidad de docentes aprobados. Aprobados 102. Fue similar a la de Ayacucho. Ubiquemos Ayacucho. Ayacucho, está al ladito nomás. En Apurímac, la cantidad de docentes aprobados fue similar a la de Ayacucho. 102. Pregunto, ¿verdadero o falso la 2? A ver qué me ha puesto la mayoría. No, el texto está hablando de los aprobados. En Apurímac, la cantidad de docentes aprobados fue similar a la de Ayacucho, es decir, a la de docentes aprobados de Ayacucho. Ah, a ver, voy a ver sus respuestas, ¿no? Estoy revisando, chicos, espérense, por favor. Verdadero, verdadero, falso, dice. Ay, verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 verdadero. A ver, ¿qué dice? En Apurímac, la cantidad de docentes, 102, fue similar a la de Ayacucho, 102. A ver, recuerde acá, fue similar. Vamos a buscar esta palabra, ¿ya? Y yo te voy a explicar después. Similar. Voy a dejar de presentar, chicos, voy a dejar de presentar.
porque voy a presentar la Real Academia Española. Ya, un ratito, por favor. ¿Mm? Pero vamos a buscar qué es similar. Estamos en la página de la Real Academia Española, ¿no? De la lengua española. Pongo similar. Que tiene semejanza o analogía con algo. Que tiene semejanza o analogía. Entonces vamos a buscar semejanza y analogía. ¿Qué es semejanza? Cualidades semejante. Estudiarlo. Miren cómo dice el diccionario. ¿Y qué es semejante? Que se semeja o se parece a alguien o algo. Que semeja. Vamos a buscar. Semejar. Dicho de una persona o de una cosa, parecerse a otra. Parecerse. ¿Qué dicen ustedes? Estoy planteándole esta situación. Que tiene semejanza o analogía con algo. ¿Y qué es analogía? Porque es analogía también. Relación de semejanza entre cosas distintas. Entonces, ¿cómo debo entenderlo? ¿Cómo se debe entender? ¿Sí? Ahora vamos a explicarte mejor, ¿no? Voy a dejar de presentar y voy a compartir la diapositiva para explicar. Listo. Falso, cerrado es falso. Es verdad, falso. Tania dice, vamos, apóyenme los que creen que es falso. Pero esto no es votación, o sea, una clave no se resuelve por votación. Buena, buena, ahí está Tania. A ver, vamos. Eh, una cosa es el significado de la palabra y otra cosa es el uso de la palabra. Quiero que me escuches, por favor. A ver, vamos a ir explicándolo, por favor, acá. Vamos a ir explicando. Voy a utilizar algunos ejemplos para que se pueda trabajar. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo la palabra viejo, la palabra viejo se puede aplicar a personas, se puede aplicar a objetos, a cosas, se puede aplicar a animales. ¿Sí? Es una palabra, por ejemplo, una persona que ya tenga, estamos 90 años de edad, es una persona vieja. Si es que un objeto ya tiene, no está deteriorado y tiene muchos años, es una, por ejemplo, carpeta vieja. Y si le aplico a animales, es un animal viejo. Pero, por ejemplo, la palabra anciano solo lo puedo aplicar a personas, no a animales. Yo puedo decir es una persona anciana, o no puedo decir que es una carpeta anciana ni un animal anciano.
Pero viejo y anciano son sinónimos. Son sinónimos. Ahora, hay palabras que tienen un significado. Profesor, se lo escucha. ¿Me escucha? Sí, profesor, se lo Sí, escucha profesor, normal. sí se le escucha. Sí, profe. Sí, profesor. Porque por ahí hablaron personas que me dijeron que no se escucha, pero sí se escucha normal. Sí, profesor, sí se escucha. Ya, chévere, chévere. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, yo debo saber utilizar la palabra, en qué casos. Ahora, hay palabras que tienen un significado genérico, pero tienen también excepciones. También tienen excepciones. ¿Cuándo se usa? ¿Cómo se usa? Voy a dejar de presentar nuevamente para entrar nuevamente a la academia. Para entrar nuevamente a la academia. Por ejemplo, la palabra escuálido. Hay una palabra acá, escuálido. Por ejemplo, la palabra escuálido significa flaco y macilento. ¿Y qué es macilento? Flaco, pero también descolorido, es pálido. Entonces, escuálido significa una persona flaca, pero pálida. Entonces, si una persona es flaca, pero no está amarillenta, pues yo no le puedo decir escuálido, porque pueden haber flacos, pero que estén alegres, saltando por acá. No le puedo decir escuálido. Y la palabra escuálido, PU significa de poco uso. Significa sucio y asqueroso. Sucio y asqueroso. Esa es una palabra de poco uso. Y también es el nombre de un pez. Es el nombre de un pez. Pero este significado de escuálido, es un significado que se aplica solamente científicamente en zoología, dicho de un pez. ¿Sí? Si un pez tiene ciertas características, le puedo decir escuálido. Por ejemplo, el tiburón es un escuálido. Pero el tiburón no es flaco ni macilento. Entonces, ¿cómo usar las palabras? ¿En qué caso? Algunas veces, como la palabra escuálido, el diccionario te ayuda. Pero en otros casos hay que saberlos usar. Vuelvo y dejo de presentar. Y voy a volver a presentar. Ojalá que entre ahora. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se utiliza con la palabra dicha? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Estamos con la palabra regodeo. ¿Cuándo utilizar esas palabras específicamente? Estamos, si tú ingresas a la universidad,
Supongamos que tú ingresas a la universidad, primer puesto cómputo general. ¿Estás captando la idea, no es cierto? Feliz, estás alegre. Y hay otra palabra, te diría exultación. Y a ti te dan el resultado, ingresaste a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tú comienzas a saltar mostrando tu sentimiento, ahí hay exultación. Y ahí hay exultación. Sí, José Antonio. Ujú. Y es algo ya tremendo. No es un simple jejeje, sino es algo tremendo y hay dicha ya. Dicha es ya es una de intensidad mayor. Si tú, sientes el sentimiento de felicidad, ese sentimiento, pero para las cosas malas, eso es regodeo. Supongamos, tu enemigo se cae de cerebro, ¡plá! Y tú, ja, 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 ja. Eso es regodeo. Y si tú lo manifiestas, ja, 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 ¿no? Tu cara se nota, ahí hay alegría. Felicidad puede ser que lo demuestres o no lo demuestres. Dime, Abigail, dime. Entonces, estos son los usos. Una cosa es el significado de la palabra y otra cosa son los usos. Entonces, la palabra similar, cuando se aplica a cantidades, escúchame bien, es decir, a matemáticas, a porcentajes, similar significa igual. Profesor, compré 20 panes. Yo compré una cantidad similar. Compraste 20 panes, no 19. Porque similar aplicado a cantidad es igual. En todos los demás casos es parecido. Profe, mi enamorado es similar a ese joven. Es parecido, no igual, casi igual. Pregunto, ¿se entiende la regla para tu examen de admisión? Pi, 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 ya pues, chavita, chavita, Tania. No, dice, no, ¿no se entiende? Recuerda, hay una regla. La palabra similar, o sea, a ver, por ejemplo, profesor, yo tengo 20 soles, yo tengo una cantidad similar. ¿Cuánto tendrían entre los dos? 40. Y fíjate en tu examen de admisión en matemáticas, ¿ah? Pedro tiene 40 soles y Juan tiene una cantidad similar. Repite, repite, dice. A ver. Claro, 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 claro. Entonces, pero en todos los demás casos no. Por eso mi casa es similar a la de Juan. Entonces no es igual, porque una casa no es una cantidad. Pero en este caso sí. En Apurímac, la cantidad de docentes aprobados, cantidad, fue similar a la de Cucho, sí, verdadero. Espero que lo hayan entendido. Y recuerden esta palabra que ella es reiterativa en los exámenes de admisión. Recuerden esta palabra que ella es reiterativa en los exámenes de admisión. Similar.
Claro, claro, Smir. Claro, claro. Cuando hablamos de cantidades, de porcentajes, similar es sinónimo de igual, significa igual. En todos los otros casos es parecido, casi igual. El gato, yo puedo decir, por ejemplo, a ver, el león y el tigre son animales similares, no iguales, similares. Porque el gato y el tigre, perdón, el león y el tigre no son cantidades. No, cuando se refiere, Araceli, no se refiere a números y porcentajes, lo adecuado sería decir casi igual, no igual. Voy a borrar porque este era un ejemplo para ver cómo se dan los usos. Un ejemplo de texto mixto. Lea el texto, por favor. Lea el texto, por favor. Me avisa si terminas de leerlo. Listo, listo, listo. Entonces, ahora vamos a responder a la pregunta. A partir de la información presentada en el gráfico, se puede sostener que ese es el gráfico. A partir de la información presentada en el gráfico, se puede sostener que
¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la clave? La A, la B, la C, la D. Hay varias respuestas acá. La D, la gran mayoría está marcando la D. Están marcando la A, también hay una A que he visto, 2A, 2D, D, A. La C también. A ver, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Ya? Estoy marcando las respuestas. A ver, chicos. A ver, chicos. Miren, escúchenme, por favor, ¿no? Vamos a comenzar a trabajar bien. En este gráfico
tiene un título. Este gráfico dice como título, escúchame por favor, contribución a la reducción de la pobreza 2006-2015. Dice programas sociales juntos y pensión 65 y crecimiento. Cuando hablan de crecimiento, están hablando de crecimiento económico. Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que está representando este cuadro? La contribución a la reducción de la pobreza. ¿Quiénes contribuyen a que se reduzca, la pobreza, que haya menos pobreza? Son los programas sociales. Por ejemplo, si a un grupo de personas que no tienen para comer, para vivir, tú le das una pensión de 300 soles, por ejemplo. Entonces, eso está contribuyendo a que a esas personas de repente no estén en la pobreza, salgan de la pobreza. Entonces, los programas sociales, tenemos a Juntos y Pensión 65, contribuyen a la reducción de la pobreza. Y el crecimiento, pongamos que hay más empresas, ¿no? Entonces hay un crecimiento. Entonces va a hacer que más personas dejen de ser dejen de ser pobres. Entonces la contribución también contribuye, el crecimiento, perdón, también contribuye a la reducción de la pobreza. Entonces, estos cuadros que tú estás viendo estamos en cuanto los programas sociales contribuyen a la reducción de la pobreza y en cuanto al crecimiento. Este cuadro no habla de la reducción de la pobreza. Quiero que me entiendas, por favor, quiero que me entiendas. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a trabajar. 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 Voy a hacer una oración arriba para que puedas entender. Si yo digo, el gato de María maulla en el techo, quiero que me digas, por favor, a través del chat, ¿cuál es el verbo? Estoy hablando de algo, pues, sencillazo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo acá? Maulla, correcto, Enzo. Si yo quiero hallar el sujeto, al verbo le voy a preguntar quién. ¿Quién maulla en el techo? ¿Quién maulla en el techo? Y la respuesta sería, completo, el gato de María. Todo esto de acá, que estoy poniendo entre corchetes, sería lo que se conoce como el sujeto. Esta frase sería el sujeto, el gato de María. Pero en este sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto acá? ¿Cuál es el núcleo del sujeto acá? Gato, correcto. Gato no es el sujeto, es el núcleo del sujeto. El gato, esto es modificador directo, y cuando hay un enlace, una preposición, esta es una preposición, es un enlace, entonces María se convierte en el modificador indirecto. Todo lo que queda, incluido el verbo, todo lo que queda, incluido el verbo, todo lo que queda, incluido el verbo, se le va a llamar predicado. Se le va a llamar predicado. Profesor, ¿por qué está haciendo eso? Para que me puedas entender. Un ratito, por favor. Y en el predicado
El verbo es el núcleo del predicado. En el techo, eso es circunstancia del lugar. Correcto. Entonces, si tú juntas los dos elementos más importantes, gato con maulla es la información más importante. El gato maulla. Que el gato es de María, que sucedió en el techo es información secundaria. Lo principal es que el gato maulla. Entonces, cuando usted vea, estamos una frase y ve usted una preposición, porque este sujeto es una frase nominal. Porque el núcleo es un sustantivo. Entonces, lo mismo tiene que aplicar en el texto. Voy a borrar. El título dice Contribución a la contribución de la pobreza 2006-2005. ¿Cuál es lo más importante? Aquí tengo A, es una preposición. D es otra preposición. Entonces, lo principal acá es contribución. Quiere decir que estos números que usted está viendo están manifestando la contribución. Por ejemplo, a ver, si yo le digo 5,0, ¿cómo se interpreta? ¿Y cómo se interpreta 0,09? ¿Qué es 5,0? ¿Qué sería 5,0? ¿Qué sería esto de acá? Es o representa vamos a ver, representa no la pobreza, no representa la pobreza ni representa la disminución de la pobreza. O sea, ese 5,0 no es la pobreza. No, no es la pobreza. No es la reducción a la pobreza tampoco. Tampoco es aumento de la pobreza, ni reducción a la pobreza, nada. Eso es contribución, representa lo que contribuyó, ¿de qué color es? Programa social, lo que contribuyó. Estamos los programas sociales para que se reduzca la pobreza. Entonces, el 5,0 no es la reducción de la pobreza, ni es la pobreza, es lo que contribuyó programas sociales para que haya menos pobreza. Contribuyó en 5,0. Y 0,09 es lo que contribuyó crecimiento para que se reduzca la pobreza. Es la contribución de la reducción de la pobreza en el año 2008. Quiere decir que en el año 2008, ¿sí? Los programas sociales contribuyeron a que se reduzca la pobreza en el año 2008 en 5,0. Y en el año 2008, el crecimiento contribuyó en 0,09 para que se reduzca la pobreza. Pero es la contribución. Es la contribución. Es la contribución. Entonces, acá, cuando tú tengas un título, tienes que ubicar, escúchame, por favor, la palabra central. Si tú tienes una serie de gráficas, tú tienes que ver que esto de acá, estos gráficos, representan la contribución de los programas sociales y la contribución de crecimiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, voy a analizar la serie. Solo en los años 2013 y 2015 se gastó de forma eficiente. Solamente en los años 2013 y 2015 se gastó. Esto no habla del gasto. Por ejemplo, ¿qué pasaría que en vez de contribución hubiera puesto gasto acá, como título gasto?
hubiera puesto, estamos gasto, en vez de contribución. Gasto, estamos gasto para que haya reducción de la pobreza, gasto. Entonces, ahí sí podría decir, oye, en el 2007 se gastó más en programas, el programa se gastó tanto, gastó, sería gasto, pero en este caso no habla de gasto, no habla de gasto, habla de la contribución. Entonces, dice, a partir de la información presentada en el gráfico se puede sostener que solo en el 2013 y 2015 se gastó, pero este gráfico no es de gasto. A partir de la información presentada en el gráfico se puede sostener que la reducción de la pobreza se contrajo. Estos gráficos no hablan de la reducción de pobreza, hablan de contribución para que se reduzca la pobreza, de contribución. El gasto en programas sociales se ha reducido en los últimos años. En los últimos años, ¿qué es lo que se ha reducido? No el gasto. Lo que dice que se ha reducido es, estamos en otro caso, lo que puede decir, ¿qué se ha reducido? La contribución de programas sociales para que se reduzca, la contribución. Pues no se ha reducido el gasto. No se ha reducido el gasto. No sabemos si se redució o no. Vamos a ver si la A todavía, estoy poniendo, ¿no? Dice, el gasto en programas sociales se ha reducido, pero si el texto no habla de gastos. La D. El gasto en programas sociales se ha reducido. No, lo que se redució es la contribución, es la contribución de los programas sociales a la reducción. Quiere decir que antes los programas sociales contribuían a que se reduzca la pobreza más y ahora los programas sociales contribuyen a la reducción de la pobreza menos, del 2006 al 2015. Pero el gasto, no sabemos si se redució o no. No, 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 no. Yo no he dicho que podría, escúchame por favor, Araceli, yo no he dicho que la palabra gasto podría reemplazar al título, a la contribución. Yo lo que he dicho es que, ¿qué pasaría si es que en vez de, estamos contribución? Ahora, acá también hay que tener mucho cuidado. La palabra contribución se puede entender, estamos de varias maneras, ¿sí? La contribución se puede entender como estamos un dinero, ¿no? Estamos que hay que pagar. Oye, ya pues, la contribución es del 5%, contribución. Pero contribución se puede entender simplemente en cuanto ayuda. Miren, yo no he dicho jamás que contribución es sinónimo de gasto. Lo que yo he dicho es, ¿qué pasaría si es que no hubiera contribución y aquí dijera la palabra gasto? Entonces, la D estaría hablando de lo que está acá representado, gasto en los programas sociales, gasto en programas sociales. A ver, para que más o menos se entienda. A ver, vamos a ver. Voy a suponer que hay un asentamiento humano muy pobre, extremadamente pobre. ¿Sí? Vamos a suponer que hay un asentamiento humano pobre, extremadamente pobre. Entonces, mi hijo me dice, papá, quiero que me des plata para que esas personas dejen de ser pobres.
Ya le digo, te doy 1.000.000 de soles. Estamos en la suposición porque no tengo esa plata. Te doy 1.000.000 de soles. Correcto. Y él hace una obra por acá, hace una obra por allá, pero no sirve las obras. Manda a construir, por ejemplo, de repente tal situación. No manda a excavar, por ejemplo, en un cerro buscando agua, porque en ese lugar no había agua, no había luz, ¿no? Y el 1.000.000 de soles se va y no logra extraer agua. Entonces yo pregunto, ¿cuál ha sido el gasto? 1.000.000. 1.000.000 es el gasto. Gasto, lo que se gastó fue un palo, 1.000.000. ¿Cuánto fue la contribución? ¿En cuánto contribuyó? ¿En cuánto ayudó? ¿Sí? Contribución. Contribución a que se reduzca la pobreza. A que se reduzca la pobreza. Cero. La contribución a que se reduzca la pobreza es cero. ¿Cuánto gastó mi hijo? 1.000.000. Ese fue el gasto. ¿Cuánto contribuyó mi hijo a que se reduzca la pobreza? Cero, porque no logró hacer nada. Una cosa es el gasto para que se reduzca la pobreza y otra cosa es la contribución a la reducción de la pobreza. Entonces, los programas sociales deben gastar un dinero. Y en el crecimiento también debe haber una inversión de dinero. Pero ¿cuánto contribuye? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Cuánto contribuye? Es otra cosa. Entonces, el texto está hablando acá, o sea, estos datos, 6,4, 6,0, hablan de la contribución a la reducción de la pobreza, 0,06. ¿Quiénes contribuyen a que se reduzca la pobreza? Los programas sociales y el crecimiento. Los programas sociales, por ejemplo, en el año 2010, ¿en cuánto contribuyeron? 2,7. Y el crecimiento, ¿en cuánto contribuyó a la reducción de la pobreza? En 0,04. Entonces, ahora la D dice, ¿los gastos en programas sociales se han reducido? No. Lo que se ha reducido no ha sido los gastos en programas sociales, sino la contribución, estamos a la reducción de la pobreza por parte de los programas sociales, se ha reducido. Lo que se ha reducido es la contribución. 6,4, aquí 6,6 creció, pero 5,0, 3, y aquí comienza ya a bajar hasta 0,3. Entonces, la D no es la respuesta. No sé si ahora se entendió. En los años 2013 y 2015 se gastó en forma eficiente los programas sociales. En los años 2013 y 2015, en los años 2013 y 2015 se gastó de forma eficiente en programas sociales. No, porque en 2013, 1,4 es lo que contribuye. Entonces, si fuera eficiente los gastos de programas sociales, la contribución sería mayor. A mayor eficiencia en los gastos, mayor contribución para que haya menos pobreza. La reducción de la pobreza se contrajo drásticamente a partir del año 2010. La reducción de la pobreza se contrajo radicalmente a partir del año 2010. Pero el texto no habla de reducción de pobreza, sino de contribución. Ahora, la diferencia porcentual más notoria se da entre los años 2007 y 2008. 2007 y 2008, la diferencia porcentual. No entre 2007 y 2008, hablan de estos 2 años. La diferencia porcentual entre los años 2007. ¿Y cuál es la diferencia porcentual? Puede ser de año a año o puede ser de acá. A ver, si yo digo 6,6, perdón, menos 5,0, esto da un total de 1,6. Y si yo diferencio acá 6,4 con 6, 6,6 con 6,4, ¿sí? Aquí sería 2, aquí sería 0. ¿No? Y si yo comienzo a hacer la diferencia, esta información es importante, es muy importante
que tú tengas en cuenta cuando tengas un gráfico, el título. Esto que se está graficando, ¿qué es? ¿La pobreza? No. ¿La reducción de la pobreza? No. La contribución a que no haya pobreza, a que haya menos pobreza. Eso es lo que está graficando. Uy, ya me pasé. Entonces, chicos, para terminar nomás, ¿sí? La última pregunta. La última pregunta. De acuerdo con el contexto, una pésima idea implica. En el texto me hablan de que hay dos formas de reducir la pobreza, de escapar de la pobreza. Hay dos formas. Una forma es mediante los programas sociales y la otra forma es mediante el desarrollo, el crecimiento económico. Supongamos que una ciudad tiene más industrias, más empresas, ¿sí? La actividad minera, hay más minas que se descubren, el turismo comienza ya, entonces hay crecimiento económico. Entonces habría menos pobreza. Pero si no hubiera eso y hay gente que se está muriendo de hambre, entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? A los que no tengan seguro social y tengan más de 65 años, les vamos a dar un bono de 500 soles, programa social. Entonces, el texto dice, si bien la mejor efectividad de los programas de transferencia puede ser motivo de satisfacción, es decir, los programas sociales, puede que te den a ti 600 soles, 1000 soles, 200 soles mensuales, te puede generar una satisfacción. Y podría haber la creencia de que los programas podrían sustituir al crecimiento económico. Pero ese planteamiento es una pésima idea, porque lo que se debe buscar es crecimiento, desarrollo y no programa social. Entonces, ¿qué significa una pésima idea? Un camino equivocado. Muchísimas gracias, señores, por su atención. Discúlpenme que sea a veces tan minucioso, pero el examen de admisión real de San Marcos es así. ¿Sí? Excelente, 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 excelente. Bien, chicos, si no hubiera alguna pregunta más, si no hubiera ninguna pregunta más, ¿sí? A practicar. Gracias, 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 chicos, gracias. ¿Sí? Bien. Entren a dar el examen. Gracias, gracias, gracias por esos aplausos, gracias por esos corazones. ¿Sí? Ok. Entren a dar examen, chicos, por favor, entren a dar examen. Estamos y con mucho cuidado las alternativas. Chévere. Yo voy a estar acá presente cualquier cosita. ¿Ya? Gracias, gracias. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Gracias, gracias. Entren a dar examen, por favor. Me estaba olvidando. Muchas gracias. Entren a dar examen, por favor. Muchísimas gracias. ¿Sí? Y entren a dar examen, chicos. Ya yo voy a estar acá durante todo su examen. 10 minutos dura. Vamos. Y no tienen nada que agradecer. Este es mi trabajo, chicos. Muchísimas gracias.
hasta la próxima, chicos. Yo estoy acá todavía. Vamos, vamos, chicos. Chévere. Chévere, chévere, Tania. Cuídense, cuídense. Cuidado, Araceli. Nos vemos, nos vemos. Chévere, chévere, chicos.
Chicos, siendo la 1:17, yo me voy a retirar. El examen lo voy a dejar activo hasta la 1:20. Nos vemos, cuídense y que Dios siempre los cuide. Nos vemos, chicos.